fervientes, no haciendo las cosas parcialmente, sino de todo nuestro corazón para con Dios. Esto es lo que la palabra pide, fervientes. Cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios nos llenó con su Espíritu, y ciertamente todos cuantos estamos aquí, en alguna manera, sentimos aquel fervor de servir, de agradar, de hacer. ¿Cuántos se acuerdan de esto? En algunos casos solo nos acordamos, ¿verdad? Pero esto baja, ese fervor, ese deseo de servir a Dios, esas ganas de hacerlo y hacerlo de todo corazón para nuestro Dios. ¿Y qué pasa con el fervor? ¿Qué sucede cuando el fervor se va? ¿Por qué se fue el fervor? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No es lo mismo, mi hermano, hacer las cosas con gusto, con deseos, con gana, con fervor, que hacerlas por hacerlas. Porque entiendes que tienes que hacerlo. Y ya. Y esto lleva a la mediocridad, al desánimo, a muchas raíces malas que nos apartan de Dios. Porque Dios exige fervor. Dios exige que tú le des lo mejor de ti. Yo he estado meditando toda esta semana con el Señor y le preguntaba al Señor, wow, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se va el fervor? El Señor me decía que el fervor se va por no entender a lo que yo fui llamado. ¿Cuál fue el llamado que Dios hizo para contigo? ¿Qué tipo de Dios tienes tú en tu corazón? Todos ciertamente llegamos a los caminos del Señor. Todos llegamos a los caminos del Señor con un Dios que no era el que esperábamos. Porque llegamos con las expectativas de un Dios el cual nos servía para bendecir y darnos todo lo que nosotros queríamos, ¿sí o no? Porque ese era el Dios que nos enseñaron, ese era el Dios que traíamos, un Dios servil y no un Dios amo, no un Dios padre, no un Dios verdadero. Hace un tiempo el Señor me mostró y me decía, explícales cómo será de importante para lo que los llamé, que yo entregué y estuve dispuesto a entregar a mi Hijo unigénito para que ellos tengan vida. Explícales que el llamado que tienen es un llamado al cual nunca el universo ha visto. Y es el llamado de los hijos de Dios a los cielos. Hermano, es muy grande esto. Es muy grande. Es difícil de explicar cuando ya tienes un sello de un tipo de Dios que no es el Dios nuestro, no es el Dios de la Biblia. Qué duro es comprender el tamaño, el llamado que Dios te hizo a ti, a lo que Dios te está preparando para llevarte a los cielos, al Dios que tenemos nosotros insertado en nuestro corazón y que hay que romper esos moldes antiguos, hay que deshacer esos moldes antiguos para yo entonces poder entender a qué me llamó. Es un poco complicado explicar esto en la magnitud en la que Dios lo ve y lo tiene planeado. Tenemos formatos de nuestro Dios que están tan lejos de lo que es Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Ok. Pero Dios dice en su palabra que no importa quién tú seas, si tú haces lo malo, viene lo malo contra ti. Y es más, le dijo
al pueblo de Israel: he aquí, pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Escoge tú. Escoge tú lo bueno y lo malo. Déjeme explicarle, yo como pastor y como cristiano, yo muevo mi vida según lo bueno y lo malo que yo haga. Yo no mido que yo soy pastor, yo mido qué hago bueno y qué hago malo. Y no para los hombres, para Dios. Lo que te quiero explicar es que Dios no hace acepción de personas, sino a aquel que hace lo bueno es bendecido por Dios. Aquel que hace lo malo es aborrecido por Dios. Sencillo. O sea que entonces podemos decir, ¿ok? Podemos decir que Dios determina dos tipos. Uno que hace lo bueno y uno que hace lo malo, sin acepción de personas. No importa si eres judío, griego, italiano, portugués, venezolano, cubano, lo que tú seas, determina lo bueno y lo malo. Ahí entonces tengo la primera forma de romper un molde que teníamos de que yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Dios, por lo tanto Dios me tiene que bendecir cualquier cosa yo haga. Y esto es una mentira. No existe. 2. Un Dios el cual me llamó para bendecirme a mí. Mira el tamaño del ego. O sea, Dios me va a servir a mí. Y esto es otra mentira. Dios no nos sirve a nosotros. Hemos venido aquí para servir, doblegarnos, ajustarnos a la forma de Dios. No vine para hacer lo que yo quiero. Y Dios puso un orden. ¿Sí o no? Este es el segundo molde que yo tengo que romper. El tercer molde es lo que se refiere a la costumbre del hombre, de los hombres. Venir sin entender, sin esforzarme, sin cambiar, sin ser transformado. Vengo a buscar, vengo a estar. Tengo que cambiar en esto mi mente y mi corazón. Mi objetivo es ser transformado, cambiado. Así mi mente como mi corazón. No se trata de ti. Esto yo lo he predicado 1000 veces. No se trata de ti, se trata de Dios. Por lo tanto, yo vengo a servir a Dios, ni siquiera al pastor, sino al propósito que Dios tiene para con su iglesia, para con la palabra, para con Él. Si no cambiamos estas estructuras antiguas que tenemos de ver a Dios, nos va a ser muy difícil servir a Dios siendo fervientes, deseosos, activos, dándole a Dios la excelencia de mi corazón. ¿Por qué? Porque en un trabajo o en nuestra vida hacemos algunas cosas con gusto. ¿Por qué? Porque me gustan. Yo un tiempo jugué futbolito profesional y me pagaban. Me gustaba el fútbol, me gusta el fútbol, pero cuando me pagaron le vi otro sabor. Más todavía lo quería hacer. Cuando te pagan o cuando tienes un trabajo y no te gusta, no importa cuánto te paguen, siempre te estás quejando. Siempre, pero es una bendición, ¿verdad? El trabajo es una bendición. Si tú pones tu vista en lo que tú haces y no en lo que trae ese trabajo, en lo que tú te ocupas, que ese trabajo paga tus biles, te da tus beneficios, te da, añade a tu vida, quita que no te guste, lo tienes que hacer. Tienes que trabajar en algo. Ve y hazlo lo mejor posible, disfrútalo.
pídele a Dios, Señor, enséñame a disfrutar mi trabajo, porque de ahí, ¿cómo? Esa es mi bendición, la que tú me has dado. Voy a poner un escenario. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos pasado necesidad. Hemos estado pasando por momentos estrechos, donde $100 parecen $1.000.000, ¿verdad? Donde no respiras para no gastar aire. No se mueva nadie en la casa, ¿verdad? Ni siquiera abres la nevera para que no se prenda el bombillo y gaste luz. ¿Ya? Todo lo hemos vivido. Y hemos clamado a Dios. ¿Cuántos aquí han clamado a Dios por esto? Y le hemos dicho al Señor, wow, Señor, ayúdame Dios, ayúdame. Padre, lo que tenga que hacer, Señor, pero un trabajo necesito, Dios. Y Dios aparece. Y el trabajo que te dio no te gusta, pero por el momento paga los biles. Y le dice al Señor, gracias Dios, estás pagando los biles, pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año, ya pagas los biles normal con eso, ya haces tu vida normal y viene otra vez la queja. Ay, otra vez al trabajo ese. Se te olvidó la bendición, se te olvidó que eso que en algún momento clamaste a Dios a los cielos pidiendo ayuda, se te olvidó porque ya Dios solucionó tu problema. ¿Cómo se llamará esto? ¿Ser malagradecido o olvidadizo? Yo creo que ahí hay ¿verdad? Lo mismo pasa con el cristianismo. Cuando no entiendes el propósito, te desanimas, bajas. No es culpa de Dios, es nuestra culpa. Yo te voy a dar algunos consejos, y cuando rompas estos moldes que hemos hecho y que hacemos como hombres, siempre lo he recomendado, he dicho, conócete a ti mismo y conoce la humanidad que hay en ti. Conócete. Porque si tú no te conoces, si tú no eres honesto contigo mismo, ¿cómo vas a poner un stop a ti? Si tú no sabes que tú eres egoísta, tú vas a ver todas las cosas desde tu cosmovisión, donde nadie te da, aunque te den, porque crees que lo mereces. Esto es un error. Vivimos engañados. El fervor para con cualquier cosa, pero sobre todo con Dios, que Dios manda que sea fervoroso. Y ya te voy a explicar la palabra fervoroso. Fervoroso es con gusto, con ánimo, con deseo, con ganas de servirlo, entrar por esa puerta y decir, Dios, llegué, Señor, a tu casa. Aquí estoy, Padre Santo, aquí vengo a buscar mi bendición, aquí vengo a buscar lo que tienes preparado en este día, porque yo soy de los bendecidos. Yo soy, Señor, tú me llamaste, Dios. Yo sé que tú llamaste a mi vida. Hoy estoy aquí alabándote y bendiciendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento andamos sin Dios en este mundo, clamando? Y Dios no nos oía, porque la palabra dice que Dios no oye a los pecadores. Peor aún, pensábamos que nos merecíamos la gracia de Dios porque éramos buenos. ¿Cuántos pensaban así? ¿Cuántos? Todos pensábamos así. Pero Dios nos rescató. Amén. Dios te trajo aquí. Yo trato de servir a Dios con fervor. Y le doy gracias a Dios que cuando me dispongo a hacer algo, trato de hacerlo bien hecho. Me esmero en cualquier cosa que yo voy a hacer, me esmero. Pero me esmero. Trato de que se vea, que sea. Y le doy gracias a Dios que me regaló esto, porque en mi vida como ingeniero me ayudó muchísimo. Y me decía un familiar que trabajó conmigo, después de mucho tiempo lo vi,
y me dijo, me invitó a su casa y estábamos ahí, y me dijo, wow, gracias. Le digo, gracias, ¿por qué? Me dice, porque para mi trabajo me ha ido muy bien. Le digo, sí, te ha ido muy bien. Tú me enseñaste una cosa. Y ¿qué te enseñé? Que cuando vaya a un trabajo sea pulcro, sea limpio, sea ordenado. Wow, José, ¿cómo me ha ayudado a mí eso? Yo tenía clientes que me decían, caramba, José, parece un cirujano, porque yo manejaba todo en maletines especiales, a prueba de agua, ponía los maletines, abría todo, y los clientes decían, parece un cirujano. Me gusta, me agrada hacer las cosas, nací con esto, hacerlo bien hecho. A Dios le gusta que tú hagas las cosas bien hechas. Dios no quiere lo que te sobra a ti. Quiero, mi hermano, que en este día rompas los moldes, entiendas bien, ¿ok? Que Dios no quiere lo que te sobra. Que no vienes aquí a buscar nada, sino a dar. Que no se trata de ti, sino que se trata de Dios. Que la bendición terrenal, la bendición humana, a lo que llamamos dinero, que me vaya bien, que eso no es bendición para Dios. Eso es la añadidura de Dios. La bendición de Dios es cuando te puedes despertar cada mañana y dormir cada noche dándole gracias a Dios por tu vida y estar contento, alegre, agradecido porque Dios te tomó en cuenta. Hasta que no, mi hermano, hasta que no rompamos estos moldes y entendamos bien a dónde estamos. ¿Sabes dónde estás? ¿Cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo y lo han sentido? Estamos en la casa de Dios. Estamos en su casa. Y algunas veces ni siquiera tenemos el decoro de comportarnos en la casa de Dios. Wow. Ni siquiera dentro de la casa de Dios. Por eso hoy te digo que hay formas en mi mente y en mi corazón que para ser ferviente para con Dios tengo que entender. Y esto radica al final de lo que te voy a decir. Al final, si terminamos hoy, es fe, es la fe. Porque todo esto termina en fe. Si logras añadir esto a tu vida, vas a añadir fe, propósito. Vas a estar andando en el propósito de Dios y con Dios, no por tu cuenta. Vuelvo a repetirte esto, porque el Espíritu me dice que te lo repita. Quiero que en tu mente y en tu corazón entiendas bien cuán importante es lo que Dios quiere enseñarte, mostrarte, para que Dios mismo se hiciera hombre, viniera a la tierra, hablarte en tu idioma y decirte, no vayas al Seol. No vayas ahí. Te tengo una propuesta. Muérete. Nace de nuevo. Sígueme. Hazme caso. Sé obediente. Lee la palabra. Recibe la palabra y hazla. Esto es el cristianismo. Esto es. Con eso viene todo lo demás. Por eso es que Dios exige, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandatos se reduce todo el cristianismo. Pero para llegar ahí es el problema. Y es tanto lo que necesitamos que Dios
dejó a su Espíritu Santo, su persona, para que entrara dentro de ti y te dijera lo que vas a hacer, cómo vas a hacerlo y por qué tienes que hacerlo. Cuando no haces estas cosas con fervor, no has entendido el llamado de Dios. Te explico. Yo decía que te daban el trabajo y cuando pasaban 6, 8 meses, ya no agradecías, sino que ya le estabas pidiendo otro trabajo a Dios. No habías terminado de agradecer y estar contento de que pagabas los biles, sino que ahora, porque ya te acostumbraste. El cristianismo no te acostumbras, ni te puedes acostumbrar. Es un continuo mover. El Espíritu de Dios dice que es como ríos de agua viva. No se empoza. El agua que se empoza se daña, se pudre. Así que tienes que estarte moviendo en tu corazón, buscando de Dios, leyendo la palabra, orándole al Señor, buscando y viendo cómo tú te manejas, cómo tú andas, cómo tú piensas, cómo tú sientes, si Dios está cambiando realmente tu vida, examinándote día con día qué es lo que está pasando dentro de ti y no engañándote a ti mismo. Yo me paro aquí, pero yo no te puedo dar la salvación. Yo te puedo dar a través del Espíritu de Dios la palabra para que tú eches mano de la salvación y la tomes. Pero al final eres tú el que decide, ni siquiera Dios. Dios pone delante de ti la salvación, Dios pone delante de ti el Espíritu, Dios puso ya delante de ti el sacrificio, Dios lo puso todo delante de ti. ¿Lo merecíamos? No. Y aquí vengo al segundo bloque. ¿Somos merecedores de esto? No. ¿Por qué cuando llegaste y recibiste del Espíritu lo entendías, la misericordia de Dios para contigo, comprendiste el plan de Dios y dijiste, wow, ahora entiendo esto, Dios me está llamando? ¿De qué se trata esto? Esto se trata solo y simplemente poner en práctica la palabra de Dios. Oírla y hacerla. Oírla y hacerla. Pero llega un momento que al no hacerlo y no hacer lo que tienes que hacer, te adormeces. Te pones lento. Ya no hay motivo, ya no hay fervor. ¿Por qué? Porque hay que moverse. Porque ¿cuántas veces el Espíritu le ha dicho a usted que ore o que lea la palabra? Levante la mano. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto en tu corazón que lo hagas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no lo has hecho? ¿Cuántas veces has recibido la palabra aquí y sabes lo que tienes que hacer y cuando sales por esa puerta no lo haces? ¿Cuánto le ha sucedido esto? No estamos locos, ¿verdad? Nos ha sucedido. Esto es el cristianismo. Ser transformados y cambiados por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios gobierna en ti. Y si no le haces caso al Espíritu, oye, entiende bien esto. Si no le haces caso al Espíritu de Dios, no le estás haciendo caso a Dios, ni a su palabra. Estás siendo desobediente. No es porque el pastor te esté diciendo, porque yo a lo mejor hablo del perdón. Perdona, mi hermano, ama a tu hermano. Y ahí donde tú estás, yo no estoy diciendo, sino que el Espíritu te dice, ay, tienes que perdonar a Juanita. Yo no te dije perdona a Juanita. Yo no te dije esto o aquello. Yo no te lo dije. Sino que el Espíritu dentro de ti, aquí adentro, hacia el corazón, dice, tienes que hacer esto. No has hecho esto o no has hecho aquello. ¿Sí o no? Y somos testigos de estas cosas. Que es impresionante cómo el Espíritu de Dios obra. Pero cuando haces caso omiso al Espíritu de Dios, cuando ya no lo oyes, sino que te entrometes en maldades,
en murmuraciones, en problemas, el Espíritu de Dios se aparta, se separa. Hermano, atendamos bien el significado del cristianismo. Cristiano no es aquel que dice soy cristiano. Cristiano es todo aquel que hace la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, que en los últimos tiempos habrá muchos diciendo, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eran quizás pastores, profetas que echaron demonios, que sanaron enfermos, que levantaron paralíticos, y pensaron que estaban engañando a Dios y la gloria era para ellos y no para Dios, y al final Dios los deja. Ve, toma, agarra toda la gloria, trabaja para mí, porque de aquí de este rebaño voy a salvar a 50,000, a 20,000, a 10,000. Pero al final, y esto es con los que echan demonios, con los que sanan enfermos, con los que hacen. Yo espero que hoy esos moldes, Dios comience a derrumbar esos moldes, esos muros que empequeñecen a Dios en tu vida, para que amplíe en tu corazón el conocimiento de Dios, la misericordia de Dios, y que fuimos llamados por gracia. Por gracia es que no lo mereces y que debes estar contento todos los días de tu vida si tú entiendes que vas a ir al cielo sin merecerlo. Esto es que cuando haya un trabajo y te digan, mira, tú no estás calificado, tú no tienes, pero hablé con el dueño y te va a aprobar porque eres honesto y te va a poner como el jefe del warehouse. Y en vez de ganar 5, vas a ganar 25. Tú no estás calificado, pero él te va a aprobar. Wow, sí. Mira que tú eres encargado, me dijeron que limpiara los baños. Claro que sí. Mira que hay que pintar el warehouse y eso, y a ver, que lo pinte. Yo. Porque estás agradecido. ¿Sí o no? Lamentablemente así somos. Mientras que hay interés. Por eso el Espíritu quiere llamar tu interés de que entiendas bien que el camino por donde lo buscamos, donde nosotros somos los que mandamos, donde nosotros somos los que recibimos, lo que empequeñecemos a Dios y nos engrandecemos nosotros, porque imagínese usted el tamaño de pensar que Dios es un Dios servil, donde tú no vas a hacer nada, pero Dios va a hacer todo por ti. Esto es una mentira, esto no existe. ¿Ok? Entonces, voy a explicarte y vamos a leer lo que Dios no acepta y lo que Dios le mandó al pueblo de Israel que hiciera. En esto radica una bendición mayor, una bendición de pueblo, una bendición de nación, una bendición eterna y perfecta en los cielos. ¿Ok? En Levíticos 22:17, Dios comunica a su pueblo lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Y todo Levítico te muestra todas las leyes, los mandatos, la forma en la que Dios estipuló todas las cosas. Dice, también habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, al hermano de Moisés, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová,
para que sea aceptado, ofreceréis macho, sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de las cabras, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio o ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que Dios acepta? No me entregues, no aceptaba de los judíos nada que estuviese defectuoso. Nada. Cuando traducimos esto a nuestro comportamiento para con Dios, debemos entender entonces que nuestro Dios es un Dios que no acepta que tú le entregues lo dañado, lo que te sobra, lo que tú consideras que lo puedes dar. Y yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de tu persona. En este caso era una ofrenda, ¿verdad? Para el pecado. Dios ya nos perdonó. Jesús dio su sangre y ya Él se dio en ofrenda viva. A nosotros nos toca el sentir, el sentimiento. A nosotros entonces nos toca entender que de nuestra vida no podemos darle nada de lo que nos sobra a Dios, porque no será aceptado. Ni lo torcido, ni lo malo, ni lo tuerto, ni lo dañado, nada Dios acepta. ¿Qué es lo que le tengo que dar a Dios? Lo mejor de mí, no lo acepto. Déjeme explicarle una cosa aquí, porque aquí hay un poquito de historia. Cuando Malaquías, el pueblo de Israel, vamos a poner los lentes que no son. El pueblo de Israel hacía 500 años que ya habían hecho el templo. 500 años, 500 y tanto. Y cuando Malaquías, Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido castigado y seguía haciendo las mismas cosas que hacía antes de ser castigado. En aquel tiempo, brujería, los sacerdotes estaban corrompidos, hacían todo por dinero, manejaban y movían las cosas más por dinero que por cualquier otra cosa. Así que Dios estaba muy, pero muy enojado con el pueblo de Israel. Y el pueblo estaba desanimado para con Dios. ¿Por qué estaba desanimado con Dios? Porque cada vez que hacían lo malo, Dios los había castigado. Así que había aquí un gran problema, que Dios no iba a dar un paso hacia atrás en lo que ellos habían estipulado hacer. Y estos estaban desanimados, y oye lo que te voy a decir, desanimado también se puede mostrar como la forma de no creer, de no tener fe, de no hacer las cosas para agradar a Dios, sino hacerlas por hacerlas, por costumbre. Allá eran el pueblo de Israel, estaban en Israel, y hacerlas por hacerlas, porque Dios tampoco había derramado la bendición sobre ellos, porque Dios estaba muy enojado con ellos. Y en Malaquías, mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Vimos que en Levítico no se podía entregar a Dios nada de lo que sobraba. Y dice en Malaquías 1:1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel.
por medio de Malaquías, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveréis a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Esaú, como dice Pablo, y está en la palabra, en el Antiguo Testamento, Esaú vendió su progenitura al papá por un plato de comida. Wow. O sea, Esaú no entendió que para sus generaciones la bendición de Dios estaba en él. Pero prefirió un plato de comida, un plato de frijoles, porque tenía hambre en ese momento, pero nunca analizó el porvenir. Algunas veces vendemos nuestra progenitura y nuestra bendición por un plato de comida. ¿Qué es un plato de comida? Lo que quieres hacer, lo que permites en ese momento, lo que quieres en ese momento, y esto es desobediencia. Y lo vendemos. O sea, la oportunidad que Dios te dio, la cual no merecías porque era por gracia, por amor de Dios a ti, tú despreciaste. O algunas veces despreciamos. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No podemos medir el tamaño de la bendición. Dios dice al pueblo de Israel que aborreció a Esaú y escogió a Jacob, porque estos que estaban ahí eran descendientes de Jacob y no de Esaú. De por sí, Dios deshizo al pueblo que venía de Esaú. Y dice que aunque construían y él iba a destruir. Construía y era. ¿De dónde era Esaú? Era Israel. Y era el primogénito. No le tocaba a Jacob, pero prefirió a Jacob que a Esaú. Ahí se dan cuenta que no importa si tú eres israelita o no. Cuando tú fallas algunas veces con Dios, viene el castigo de Dios. Por eso debemos estar atentos y entender una cosa. Tengo que entender una cosa. Y mire cómo yo lo veo. Yo digo, wow, yo no merecía esto y ahora entiendo bien a lo que Dios me llamó. ¿Cómo yo no podía entender estas cosas tan maravillosas? Y que Dios me permite a mí, me llama a mí para enseñarme su palabra, para recibirla, para tenerla. Me da la oportunidad que yo ahora entienda, que comprenda estas cosas, y al final de mi vida, porque un día me voy a morir, wow, Dios me permite estar en su casa. No como sirviente, sino como hijo. Wow, yo no puedo perder esto. Y esto me llena de regocijo, de gusto, de servir a Dios, de decirle gracias. Wow, muchas gracias. Por eso Pablo dice, no vivas esto. O Pedro dice, porque esta leve tribulación va a ser por un momento. Pon tu vista en los cielos. Hoy a lo mejor por una ira, una rabia, por un momento te das el gusto, pero ¿cuánto puedes perder? Por eso, mi hermano, en mi vida, todos los días de mi vida trato de ver si lo que estoy haciendo está aprobado por Dios o no está aprobado por Dios. Y Dios es testigo de esto que te voy a decir. Si no está aprobado por Dios, yo dejo lo que tenga que dejar. Pero yo mi bendición, no la regalo, ni la dejo, ni la cambio. La voy a luchar.
porque no la merezco, porque no era merecedor de esto, sino que por la gracia de Dios no hay nada que yo pueda hacer para obtener o alcanzar esto, porque lo que hago, lo hago por agradecimiento, no porque lo merezco. Y si hay algo que no puedes obtenerlo por lo que haces, porque no es por obra, ¿cómo obtenerlo? Se fue, se fumó, se terminó, se acabó. Ya no hay nada que puedas hacer. Por eso cuando yo entiendo bien a lo que Dios me está llamando y el premio al final de mi vida, aquí hay alguno que se vaya a morir, creo que todos, ¿verdad? No temas a la muerte, no temas a esto, porque estás esperando una gloria más grande, una vida perfecta en los cielos donde no hay dolor, no hay odio, no hay tristeza, no hay amargura, no hay nada sino Dios es nuestro sol, nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Y voy a llegar ahí con vestiduras blancas, como primogénito, como primogénito Cristo, pero nosotros como hijos y hermanos de Cristo. Wow, ¿usted entiende el tamaño de esto? A lo que Dios te está llamando, el privilegio que tú tienes de que cuando estés ahí, usted se imagina un rey y esté toda la fiesta y todo, y de repente digan, ¿y este quién es? Él es el hijo del rey. Oh, mucho gusto, ¿cómo está? Madre mía, ni los ángeles, ni los ángeles. Estamos por encima de los ángeles. Todos hemos sentido la presencia de Dios, todos hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. ¿Cómo Dios no te dará esto si haces lo que tienes que hacer? Y con humildad, con amor, con doblegación, con respeto, entendiendo que esta es la casa de Dios. Hermano, tenemos que entender estas cosas, tenemos que comprenderlas en nuestra vida, a lo que Dios te llamó, lo que Dios espera de ti, entender el tamaño de lo que Dios te está concediendo y lo importante que tiene que ser para que Jesús mismo, Jesús, bajara de los cielos y permitiera ponerse en una cruz para que tú y yo recibamos esta bendición. Quiero que por un momento, porque el Espíritu lo pone en mi corazón, yo quiero que tú entiendas por un momento y que el Espíritu te revele y puedas entender de que ¿qué pasa si yo ese sacrificio en la cruz, ese llamado de Dios, lo hiciera sin humildad, sin agradecimiento, sin doblegación en mi vida? ¿Qué pasaría entonces conmigo? Si esta gracia de Dios la vendiera por mis emociones, ¿qué queda? ¿Qué quedaría? Cuando ya no hay entusiasmo en tu corazón para servir a Dios, cuando ya no hay doblegación, cuando ya no hay respeto, cuando no consideras nada, todo lo que había se fue. Y lo que queda es un profundo hueco. Dios estaba enojado esto fue 500 años después, muy enojado. Y mire esto, después lo que dice, y esto lo leímos la semana pasada. Dice, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y el 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Esto es lo que el Señor no solamente le está diciendo a Israel, sino que le dice a todos los pueblos israelitas, a todos los pueblos cristianos. Le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra?
sea, es el respeto, la consideración, la fe para con Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Honra pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Porque, pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mí incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís, ¿en qué? Decís que en su aliento es despreciable. Mire, déjeme explicarle cómo ve Dios las cosas, para que lo entendamos. Cuando yo de todo mi corazón no hago lo que Dios dice que tengo que hacer y menosprecio el castigo, menosprecio lo que Dios puede hacer, no hay temor de mí. La semana pasada lo vimos, no hay temor en mí. Pero esta es una de las cosas que más enoja a Dios, el que Dios lo ve como una burla, el que tú hagas lo malo una y otra vez y no tengas en cuenta el castigo divino. Y no tengas en cuenta tu mal. Y no tengas en cuenta nada de lo que tú haces. Esto ya no es fe, ni es temor, ni es miedo. Esto no es nada. Así estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Por esto es que Isaías, mucho antes, dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Mi hermano, le explico. Hay matrimonios que no están divorciados y están juntos, pero en sus corazones están divorciados. Hay amigos que andan juntos, pero se odian. Andan juntos, pero no son amigos. Hay hijos, hay padres, hay hermanos que sí están ahí, pero es lo mismo que no están, que no estarlo. Así siente y piensa Dios. Porque a Dios no se le puede engañar. Tú no vas a poder engañar a Dios con tu corazón. Necesitas ser auténtico, real, verdadero, porque esto influye en tu corazón, en tu hacer, en tu pensar. Esto cambia tu vida, esto la transforma. Es lo verdadero lo que quiere Dios. Dios no quiere, no quiere la ofrenda de la ofrenda de la oveja ciega. Hay que llevar la ofrenda a Dios. Llévale esa que se le partió la pata, igual no la vamos a vender. Llega ya con la ofrenda y la acepta. Dice Dios estaba sumamente enojado con los sacerdotes porque lo aceptaban, y al ciego, a todo, tráelo. Dios no quiere eso de nosotros.
Dios te quiere ferviente. Esta palabra lo que trae, esta palabra de hoy lo que trae es esto. Romper los esquemas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para no caer donde cayó Esaú, para no caer donde cayó el pueblo de Israel. Porque algunas veces, algunos cristianos están exceptos de la vida cristiana. Yo no. Yo estoy muy claro que Dios está conmigo mientras que yo haga lo bueno. Donde yo haga la palabra de Dios. Donde yo la lea, la escucho, diga, Joseito, te guste o no, eso es lo que tú tienes que hacer. Porque esto trae como consecuencia el respeto a la casa de Dios, el respeto a la palabra de Dios, la obediencia. Oiga bien, cuando tú obedeces a Dios, tú le estás diciendo a Dios, yo creo en ti. Cuando tú no haces la palabra de Dios, tú te estás engañando a ti mismo. Yo no vengo aquí solo para predicar e irme. Yo vengo aquí entendiendo que debes recibir y que todas las almas, todas, la grande, la pequeña, la mediana, hasta el momento en que no entra en rebelión, es mi responsabilidad. Eso es mi responsabilidad. Pero, mi hermano, lo que le entreguemos a Dios, día con día tiene que ser lo mejor. Y si no entregamos lo mejor, y si no obedecemos al Espíritu Santo cuando te dice, haz esto, haz aquello, y cuando no leemos la palabra, y cuando no oramos, y cuando nos extraviamos de los caminos del Señor, tenemos que considerar bien por qué sucedió. Y esto sucede porque dejamos de poner nuestra mira en Dios para ponernos en las cosas de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Te voy a leer lo que dijo Jesús. En Mateo 15, 8 y 9 dice, este pueblo, esto lo dijo Jesús, ya no Isaías, pero Jesús trajo la palabra de Isaías, la trajo en este momento, en el capítulo, en Mateo 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Wow. Mire, para que usted entienda bien cómo Dios ve las cosas. ¿Se acuerdan aquella viuda que dio todo lo que tenía? ¿Sí? La viuda dio todo lo que tenía. Y habían hombres con mucho dinero. Y entregaron, ejemplo, 1.500, $500,000. Pero la viuda dio todo lo que tenía. ¿Quién dio más? La viuda. De nuestro corazón tenemos que darle a Dios todo lo que podemos. No lo que sobra. Dios no lo recibe. Dios no va a aceptar que tú seas un cristiano que sea tibio, que des lo que te sobra o que seas obediente cuando tú quieres. Hay que ser obediente cuando quieres y cuando no quieras. Ustedes saben, yo le doy muchas gracias a Dios porque de verdad que Dios ha sido tan bueno conmigo. En los 21 años que vamos a cumplir aquí, yo nunca he faltado por enfermedad. Gracias al Señor. Las veces que he faltado han sido por una vacación. Y le doy gracias a Dios. Que Dios ha sido bueno conmigo. En servirlo y tratar de no faltar. Esté como esté. Y darle a Dios lo mejor. Y a ustedes
por respeto, porque si yo les doy a ustedes lo mejor, el enemigo no tiene nada que hablar de mí. Y el Señor se regocija en que yo pueda con mi corazón todas las mañanas venir con gusto, venir deseoso de darle lo mejor. No que ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ya, sí, predicar e irme y olvidarme de esto. No, esto no termina. Esto no termina, mi hermano. Esto es oración, súplica por ti, por tu familia, porque te vaya bien. ¿Es pago? No se paga, lo paga Dios. Y es mejor, prefiero el pago de allá arriba que el pago de los hombres. Porque Dios abunda en cantidad de bendiciones. Por eso todo lo que hagas aquí, en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, no lo hagas para la gente. Porque ahí te agotas. Hazlo para Dios. Si hay temor de Dios, haz lo mejor posible. Dile a Dios, Señor, esto lo hago para ti. El hombre me paga, pero de ti viene la bendición. Mira. Vamos un momento a Hebreos. Vamos a Hebreos 11:1. Mira lo que dice. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el diccionario busqué esta palabra. Significado de certeza. La certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. Wow. Estoy seguro que eso está ahí. Ahora, oiga bien. La fe es, para explicárselo así, la fe es la certeza y la convicción, que se parecen mucho, de entender que lo que Dios dice es cierto, es verdadero, que no falla la palabra de Dios en mi vida. Si yo tengo fe, ¿cómo yo no voy a hacer la palabra de Dios? Fe es obedecer. ¿Por qué? Porque creo que Dios existe, que Dios es real y que de Dios recibo toda bendición. Ahora, ¿qué sucede cuando yo no cumplo la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando yo no temo a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no obedezco a Dios? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi fe? ¿Dónde está? ¿En qué se basa mi fe? Aquí lo dice. Es la certeza, es la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en lo primero que Dios nos va a probar es en la palabra. Si yo le pongo a usted una notica y le digo, vete a mi escritorio allá arriba, busca un papelito que te va a poner una dirección, y en esa dirección vas a ir y ahí te van a dar $200.
Cuando llegan aquí, le dice, ¿eh? Estoy en California. Pastor, esto es California. Sí, 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 sí. Es California. Ve allá. Dice, no, pastor, eso es muy lejos. ¿Y usted ya habló con la gente? ¿De verdad voy a ir a buscar? ¿De verdad están ahí? Dice, no, ya no cree en mí. Déjalo así. Cuando yo creo en Dios realmente de todo mi corazón, tengo la certeza de lo que no he visto. La convicción de que eso va a suceder. Eso es fe. Pero oiga, algo más importante todavía. Con esto honro a Dios. Podríamos decir que cuando Dios ya te da el Espíritu, cuando Dios ya te bendice, cuando Dios cambia tu vida, cuando Dios te muestra su poder y tú aún eres desobediente, Dios lo ve como una transgresión a Él. Usted dirá, ¿pero por qué, pastor? ¿Cómo una Sí, porque cuando el pueblo de Israel no entró para tomar la ciudad que le dijo Dios, ve ahí, manda espías y que chequeen eso. Y volvieron los espías y dijeron, ¿qué va? Son gente grandísima y si es verdad, ya Dios te había mostrado. Las frutas son gigantes, la bendición es inmensa, es un territorio que fluye la leche y la miel, ¿es verdad todo eso? Y entonces, si ya te dije una parte, ¿por qué no crees que la puedes tomar? ¿Cuál fue el castigo? Y Dios dice, y me enojé contra aquel pueblo. Hermano, tienes que creer de tú fuiste llamado para ser bendecido. Siempre y cuando tomes en cuenta el poder de Dios y el poder que te sostiene a ti, que no viene de ti, sino que viene de la promesa de Dios. Déjame explicarte una cosa. Cuando yo creo esta palabra en mi corazón y obedezco a la palabra de Dios, Dios me honra. Dios honra mi fe. Tú fuiste llamado para hacer la palabra de Dios. Tú estás entre aquellos que tienen la oportunidad de llegar a los cielos siendo hijo de Dios. Dividamos esto y digamos. Olvídense de la palabra cristiano. Olvídense. Vamos a cambiarle el nombre. Le voy a cambiar el nombre a la iglesia. Le voy a cambiar el nombre a todo esto y vamos a ponerlo así. Los obedientes de Dios. Porque los únicos hijos de Dios son aquellos que obedecen a Dios por cuanto tienen fe en Él. Porque si tú no obedeces, tú no crees en Dios, ni en la palabra de Dios, ni tienes respeto y consideración. Por eso Dios le dijo en Malaquías, le dijo, si yo soy padre, ¿dónde está mi respeto? Si yo soy vuestro Dios, ¿a dónde entonces está la obediencia? ¿A dónde está? Esos moldes que tenemos en nuestra cabeza, hay que romperlos y poner en nuestro corazón y decir, Padre, yo quiero ser obediente. Por encima de mis intereses, por encima de mi pensar, por encima de mi sentir, Dios, yo quiero hacer lo bueno. Porque ya nos dimos cuenta que Dios no considera ni a la israelita, ni al judío, ni al griego, ni al romano. ¿A quién considera Dios? Al obediente. Dios ve desobediencia y obediencia. Dios ve en blanco y negro. Esaú, Saúl. Venimos en nuestra mente con una forma de ver a Dios, de entender a Dios equivocadamente.
Lea estos versículos, léalos varias veces. Pídale al Espíritu de Dios que alumbre su entendimiento. Mírelo, porque de esto depende tu salvación. De obedecer o desobedecer. Así puso Dios en Deuteronomio. He aquí pongo delante de ti. Si obedecieres, todo esto va a venir para contigo. Si desobedeces, todo esto va a venir para contigo. Aquí tienes la maldición y la bendición. Jesús no vino para abolir nada de esto. Si usted supiera y entendiera, Jesús lo puso más difícil, no más fácil, más difícil. Porque cuando estaba el pueblo de Israel y salió, y Moisés fue a buscar las tablas, y estaban todo aquel pueblo de Coré, y se rebelaron contra Moisés, 23,000 de ellos. Dios abrió la... Bueno, yo me imagino que el que se le fue el piso, aquí así, vio ese hueco para allá abajo, dijo, madre mía, más nunca soy desobediente. Nosotros lo tenemos que hacer por fe, por agradecimiento. Nosotros no vemos estas cosas hasta que ya es muy tarde. No las vemos. O sea, podemos hacer todo lo que querramos, todo el mal, y ser desobedientes y no atender y hacer. Y nosotros no nos enteramos, no nos cae un rayo. Esto es peor. Porque antes el castigo era físico, pero ahora es espiritual. Dios te aleja. La ceguera es espiritual. ¿No te das cuenta? Wow. Antes era físico. Sucedía algo a la peña y sucedió aquello y tú te alertabas, porque así somos los hombres. Pero ahora no, ahora es por gracia. Ahora sale de tu corazón agradar a Dios totalmente. Ahora sale de tu corazón ser agradecido, de tu corazón. Pensar, meditar y decir, wow, cuánto bien ha hecho Dios en mi vida. Ya no hago nada por premio, sino por agradecimiento. Voy a leerte esto y con esto terminamos. En Colosenses 3, 18. Mire esto, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Quitemos el molde que tenemos de cristiano y pongamos nuestra mira en lo que hacemos. Pongamos la mira en lo que hacemos cada día, si es justo y si es aprobado por Dios. Esto es lo que te hace cristiano. El cristiano no puede hacer esto, pero el obediente puede hacerse cristiano. ¿Sí me expliqué bien? Atendamos bien. Quitémonos todas estas normas que pusieron en nuestra cabeza y luchemos por nuestra salvación. Luchémosla.
No dejes que la rabia o el enojo o el odio te arrastren, porque Dios no hace excepción de personas. Y qué rico es pensar que Dios no hace excepción de personas conmigo que soy pastor, porque Dios me dio el mismo espíritu que te dio a ti. Es el mismo. Pero así como es en lo bueno, así también es en lo malo. Sobre todo, sea agradecido, mi hermano. Sea agradecido de todo tu corazón para con Dios. Piensa que esta oportunidad que Dios te ha dado, wow, no la puedes desaprovechar, no la puedes perder. Dale gracias todos los días de tu vida. Haz y sé obediente a la palabra de Dios. Cúmplela, hazla. El mismo Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? Aún nosotros sabiendo todas estas cosas, algunas veces nos pasamos por alto. Y la gracia de Dios y la bendición de Dios la perdemos sin darnos cuenta. Qué lástima. Amén. Te damos gracias, Señor Padre, en este día. Gracias por tu bendición, Señor, para con nuestras vidas. Enséñanos, Dios, la gran oportunidad que tenemos de estar junto a ti, de tu hermosa presencia, de tu paz, de tu Espíritu, Señor, dentro de nuestro corazón. Séllanos, Dios, séllanos, Señor, y enséñanos a hacer lo bueno día con día, a ser agradecidos, unidos, amorosos, Dios, de ser parte de tu cuerpo, Señor. Haznos dignos día con día, Dios, porque a la final, Señor, daremos cuenta, y cualquier cosa, Dios, seremos aprobados o desaprobados según lo que hayamos hecho. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fervientes día con día, Dios, para amarte, para respetarte, para cumplir, Señor, tu palabra, para darte honra y honor, a ser obedientes. Y esa fe, Dios, inquebrantable, no fingida, sino real, Señor, para darte honor, para mostrarle al mundo que tú existes y que cumplo tu palabra, porque tú eres real, porque yo te conozco, Señor, porque tú has sido bueno, porque tienes grandes y poderosas cosas preparadas para mí. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Padre, por tu perdón. Señor, pon en nuestros corazones que considerémonos los unos a los otros. Que cada día, Dios, con ahínco leamos tu palabra. Oremos a ti. Pidamos. Seamos obedientes. Seamos dóciles, humildes. Hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo, Dios, que tengo que romper moldes, que tengo que romper pensamientos y sentimientos para contigo, Señor, que están errados. Y ayúdame en esto, Dios. Ayúdame, Señor. Dios, yo sé que no tengo que hacer nada, Señor, para alcanzar la salvación. Pero pon en mí el querer hacerlo. El hacerlo, Dios, por agradecimiento. No por conveniencia. No porque hoy necesito, sino porque tú has sido bueno conmigo, Dios. Por esto, Señor, quiero agradarte, quiero honrarte de todo mi corazón. Pon el temor dentro de mí, pon el respeto dentro de mí, no a los hombres, Señor, porque los hombres nada pueden hacer, pero tú ves todas las cosas, Dios. Tú juzgas, tú gobiernas, tú mandas con lo tuyo. Dios, si en algún momento, Señor, algo malo estamos haciendo, devuelve tu espíritu a nuestras vidas, Señor. Tráelo de nuevo y que nos diga, que nos ajuste, que nos regañe, que nos avive, que podamos, Dios, ser fervorosos, fervientes para servirte con todo nuestro corazón, entendiendo cuán grande, Dios, es el llamado, cuán enorme
es este llamado a nosotros que no lo merecíamos. Conténtame, Dios, en mi corazón entendiendo esto, Señor, que no tengo cómo pagarte y que no soy galardonador de esta bendición. Solo tu gracia, solo tu amor. Gracias por este día, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu inmensa paciencia. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque puedo venir a tu casa y oír tu palabra. Alabarte, Señor, y levantar mis manos a los cielos y alabarte y bendecir tu nombre. Cuán bueno tú has sido, Señor. Que en medio de lo que ha sucedido en este mundo, Dios, aquí estamos, Señor. Después de una pandemia, aquí estamos, Dios. 500,000, Padre, son muchos, Señor, los que perecieron. Pero tú, Señor, yo tengo la certeza de que tú influiste, que tú cubriste, que tú cuidaste, que tú nos mantuviste apartados de ese mal. A nosotros, a nuestra familia, a nuestros amados. Tú lo hiciste, Dios. A ti te doy la gloria. Solo a ti, Señor. Tú lo hiciste. Gracias, Dios. Gracias por traerme aquí, Señor, a tu casa. Enséñame, Dios, a ser respetuoso de las normas, de las formas, de los preceptos. Ayúdame, Dios, porque no hay ni uno bueno, Señor, en este mundo, ni uno, solo tú. Gracias te damos, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre.